Entonces, en muy poco tiempo vimos que había una oportunidad gigante ahí, una industria muy poco digitalizada. Hay una barrera de entrada, si no tienes el capital para prestar, pero también tienes la posibilidad de hacer un trabajo doble. Tener a Credit Corp para nosotros fue muy estratégico en realidad. Era porque nosotros somos fintech, Credit Corp es el grupo financiero más grande, probablemente en Latinoamérica. Que entregue parte de mi startup por dinero, levantar capital, ronda, cap table, ¿qué es eso? Al igual que tú, tampoco entendía estos términos. Por eso les presento el podcast de V-Venture Capital, Eleva tu Startup, en donde hablaremos acerca de cómo levantar capital, con quién debemos hacerlo y cómo esto impacta directamente en el crecimiento de nuestras startups. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a Cristian de Cambia, una startup peruana, una fintech que ha pasado por programas muy famosos aquí dentro del ecosistema. Uno de ellos ha sido Platanus, otro ha sido una inversión por Créalo. Entonces, estamos emocionados de tenerlo para que nos pueda compartir toda su experiencia. Pero primero conozcamos a Cristian. Nosotros creemos en esta frase de que uno invierte en el emprendedor, así que Cristian, adelante. Gracias, Jocelyn. Es un gusto estar aquí. Y bueno, mi definición de Cristian es bien amplia, pero una parte importante es el componente emprendedor. Y eso empieza muchos años atrás. Recién cumplí 30 y cuando pienso en mí como emprendedor me acuerdo de una experiencia cuando tendría quizás 8 años. Y en ese tiempo estaba muy de moda las computadoras, estas que tenían como los monitores grandes. A quienes tienen mi edad se acordarán un poco, eran blancas, y habían cursos de ensamblaje de computadora. Entonces yo tengo una de las bendiciones de tener una super madre que siempre me estuvo apoyando hasta ahora. Y como veía que era curioso, me matriculó en un curso en la Universidad Nacional de Ingeniería. Una de las primeras cosas que hice en ese momento fue ir a las casas de mi abuelo y le pedí que coloquemos un letrero afuera de su casa que diga se arreglan computadoras. Y coordiné con mi abuelo para que él sea la persona encargada de atender al público y yo me encargaba de arreglar las computadoras. Obviamente no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero en mi inocencia para mí era el gran negocio. Y por ahí mi abuelo me preguntó, oye, ¿y por qué yo soy la persona que tiene que estar encargada de atender a las personas? Y yo le dije, porque a mí nadie me va a tomar en serio. Y así ese tipo de cosas, o sea, una serie de, digamos, intentos de emprendimiento desde muy pequeño que incluso por ahí hace poco hablaba con mi papá, mi padrastro, y él me decía, oye, cumpliste tu sueño, ¿no? De pequeño, yo no me acuerdo que se lo dije, quizás una memoria muy borrosa, me decías que tú no ibas a trabajar nunca para nadie. Y bueno, he hecho una serie de cosas, he vendido, no sé, turrones, crecí en una familia de clase media baja al inicio, ahora está como clase media, quizás por su mismo progreso de ellos. Y eso también me conectó mucho a la realidad de lo que hacemos un poco ahora con Cambia. Pero digamos que yo conecto mucho eso a, a un poco la historia de cómo llego al Venture Capital, cómo llego a las startups, porque después tengo una experiencia muy clave en mi vida, que es, ya yo ingreso justo a la misma universidad donde tuve este taller que te estaba contando, la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una universidad con quizás el examen más difícil a nivel académico, en lo que es matemáticas, física, química. Entonces, fue como uno de los hitos y yo para ese momento ya me había programado para seguir una carrera corporativa. Decía, ¿sabes qué? Voy a acabar rápido mi universidad, voy a eh, hacer mi maestría, mi doctorado, mi experiencia nacional en un corporativo, voy a trabajar en un internacional o una transnacional. Y después que haga todo esto, voy a emprender. Ya me había adaptado un poco al camino natural que la sociedad de alguna manera te muestra que es el éxito, pero no me dejaba ese chip de poder seguir emprendiendo. Entonces, para esto, yo dejo la universidad por un voluntariado que hice. Y cuando regreso con más ganas de ser independiente, de emprender, pero no de dejar la universidad. Entonces, estoy tratando de conectar, te cuento mi historia porque estoy tratando de cómo conectar las piezas
para ver cómo llego al mundo de las startups. Entonces, cuando vuelvo de la universidad, ¿qué estoy hablando? Cuando vuelvo del voluntariado eh, y quiero trabajar en algo por un tema de horarios, la universidad tenía clases en la mañana, en la tarde, quizá en la noche, no había un trabajo que se me acomodaba. Entonces yo estaba para eso en un curso de Excel, llevándolo en verano antes de que empiece las clases oficialmente. Si de repente me convierto en un profesor de Excel, mi mamá es profesora de profesión, entonces me hacía sentido que de repente por ahí alguien me contrataba, pero como lo vi un poquito difícil, al final terminé en el lugar donde vivíamos en ese momento colocando un letrero que decía, se dan clases de matemática, una cosa así. Ujú. Y decía, bueno, eso se va a adaptar un poco a mis horarios. Y hice bien bonito mi letrero, lo coloqué en una esquina del lugar donde vivíamos. En ese tiempo había una farmacia ahí en el primer piso. Para mí era súper estratégico y resulta que nadie me llamaba. Pasaron varias semanas. Y fue un poco duro porque yo estaba con todas las ganas de poder ganar dinero, no estar pidiéndole plata a mis papás y toda la historia, pero nadie me llamaba. Y yo después lo entendí porque yo no me daba cuenta que estaba en verano. Y en verano los chicos quieren ir a otro tipo de talleres, quieren descansar, nadie necesita reforzamiento de clases de matemáticas. O los que necesitan no lo están buscando en letreros por lugares por donde yo estaba. Entonces, resulta que después de varias semanas recibo mi primera llamada. En este momento yo estaba dispuesto a enseñar hasta por un sándwich, lo que sea. Solo quería, digamos, tener mi primera experiencia y tratar de crear un efecto de red a partir de eso. Mi primer alumno se llama Isaac, me acuerdo todavía. Me contrataron para enseñarle 2 horas todos los días, de lunes a viernes. Ya estaba, creo que, empezando las clases en ese tiempo. Me pagaban 10 soles la hora, que en ese tiempo creo que esa tarifa ni existe. Y estaba bien para mí. Uh, Después tuve mi segunda alumna, que era una vecina de la zona, Alesia, ingresó a la universidad. Entonces estaba como en el puesto 30, su papá estaba preocupado, un empresario. Me pagaban 15 soles la hora, me daban cena. Y yo iba así casi con terno, iba con una camisa bien puntual, súper formal, hablaba, le daba un informe al papá al final de la clase, le escuchaba a la alumna, le revisaba sus tareas, todo así espectacular. Y gracias a eso fui armando una reputación en la zona y resulta que esa tarifa que empezó como 10 soles por un tema de oferta y demanda se elevó hasta como 35 soles, que quizás ahora es muy barato, pero en ese tiempo y en la zona donde yo vivía por San Martín de Porres, que es como una zona de clase media baja, es bastante plata. Y para un universitario era bastante plata. Entonces, fue increíble, digamos, lo que viví en ese momento, porque de alguna forma estaba en la universidad, pero podía sustentarme, estaba ahorrando bastante. Mi situación sentimental cambió en ese momento y ahí ya lo estoy conectando un poco de cómo llevo un poco más al emprendimiento formal y me Y me mudo mudo. a un lugar donde era como una especie de colegio que había sido un nido um, que ya no estaba en funcionamiento. Ujú. Y yo digo, en lugar de, como necesitaba todavía dinero y ya estaba en otro lugar, ya no podía ir hasta el lugar donde tenía mis alumnos, mi gente, tenía ahorros, eso sí. Digo, ¿sabes qué? En lugar de yo ir hasta los alumnos, voy a hacer que los alumnos vengan. Y convertí ese lugar, que era una casa de un familiar, eh, en una especie de academia. Y, y preparé mis volantes, yo mismo hice el diseño, repartí los volantes por todas partes. Esta vez ya no coloqué un letrero, coloqué 2 letreros en zonas estratégicas. Pinté la pared sin saber pintar, me demoré como una semana y el lugar se convirtió, arreglé el jardín, todo así con el mínimo presupuesto posible en una academia. A los días tenía varios alumnos que estaban eh, pidiendo por los programas que yo ni siquiera los había pensado. Entonces todo lo tuve que improvisar en ese momento. Fue bien divertido. Me acuerdo que cobré 150 soles, me acuerdo, vinieron como 10 alumnos de un colegio que estaba por la espalda. Querían como academia, un refuerzo. Dije, ya, 3 veces por semana, de 5 de la tarde a 6:30, después de su colegio.
y los papás me pidieron, hoy no me vas a dar boleta, y yo, ¿boleta? No, no, yo no entendía eso. Estaba como que, entonces tuve que al día siguiente ir a la SUNAT y preguntar cómo doy boleta, y así fui armando una academia sin querer queriendo, todavía seguía en la universidad, pero eso sí, fui sacando mi cuenta, decía, mira, me acabo de ganar más de 1.000 soles, al día siguiente de haber repartido volantes, 3 veces por semana, 1 hora y media, puedo contratar a un profesor, tengo tanto espacio de clases, hay un montón de alumnos posibles. ¿Cuánto voy a ganar cuando salga, digamos, de la universidad? 6.000 soles. Se lo puedo hacer acá. O sea, creía que tenía la capacidad de... Como que, y eso, más la emoción de emprender, yo estaba en un rubro que amo la educación en ese momento. Tenía, como te dije, esa raíz de parte de mi mamá. Entonces, pucha, empecé a hacerlo a crecer. Entonces, eh, ya no era una sede, abrí otra sede después, tenía otra y otra, teníamos como 5 sedes en ese momento. Contraté profesores, tuve varias altas y bajas en ese camino. Mandamos profesores por todo Lima, todos los distritos, más de 20 profesores, 5 sedes. Me había leído un libro así, este tamaño de cómo franquiciar, entonces decía, voy a tener un montón de franquicias, ya estoy preparándome para toda una historia. En ese camino hice drop out de mi universidad. O sea, llegó un punto donde la universidad dejó de ser interesante para mí porque yo estaba haciendo mi plan de negocios, estaba atendiendo a clientes, estaba haciendo otras cosas, y ya no podía más. Con cada día que iba era como que algo dentro de mí me jalaba para otra cosa, no estaba en la universidad. Y era muy duro porque estaba abandonando una idea que me había hecho de mi vida profesional y arriesgándolo a algo que podía caerse en cualquier momento, que no sabías, no había nada armado, nada serio en ese momento. Entonces, pero yo sabía que no me iba a arrepentir o sea, me iba a arrepentir de no haberlo intentado, en otras palabras. Así que decidí escuchar esa vocecita y viéndolo en el pasado, no me arrepiento para nada. Dejé la universidad, la pausé y me dediqué al 100% a lo que estaba haciendo. Y entonces para eso mi experiencia, como vas escuchando, es más tradicional, no hay nada de tecnología, es más de alguien que quizás tiene visión, que tiene ventas, curiosidad, pero no tanto startup en este lado. ¿Cuándo es que yo llego un poco al mundo de las startups? Es cuando llega la pandemia. Digamos que en mi momento top, previo a abrir mis franquicias, ya había conversado con personas que estaban muy interesadas y había remodelado recién mis locales, estaban bonitos con sus lunas y toda la historia. Eh, Pasa lo de la pandemia y Vizcarra decía 15 días más, los colegios cerraron. Entonces, si los colegios cerraron, nosotros no podíamos abrir, nosotros trabajamos con colegios, reforzamiento escolar. 15 días más para mí eran 15 días de alquileres, 15 días de personal, secretarias, etcétera, que trabajaban. La caja que tenía en ese momento se estaba haciendo chica, chica y chica y chica y chica con cada 15 días que decía Vizcarra y tenía que tomar una decisión. Entonces, es ahí donde, afortunadamente, unos meses antes, yo había hablado como de la misma universidad de ingeniería, yo me había preparado para ingresar, conocí ahí unos fuera de serie, unas personas que yo veía que tenían una capacidad para aprender mucho más rápida que la mía, y ambos se fueron para ingeniería de sistemas. Entonces yo sabía que en algún momento, yo creía que en algún momento iba a trabajar con ellos. O si alguien yo tenía que trabajar más adelante, hubiera querido que sean ellos. Yo creo que nos pasa a la mayoría que pasamos por la universidad. Nos vemos así algunas personas y decimos, esta persona está bien chévere para trabajar. Y, y había uno que estaba un poco metido en tecnología, construyendo productos, y yo lo contacto y le pido que me ayude a digitalizar todo lo que yo había hecho. Él más o menos había escuchado de mí, en la universidad más o menos medio que me había hecho un poco conocido por esta academia. Entonces había una cierta como que admiración o deseo de trabajar juntos. Y aunque él estaba muy ocupado y bien metido en otra startup que estaba en un buen momento también para él, se dio un tiempo para ayudarme a digitalizar todo esto. Porque cuando yo intenté contratar un servicio
para tercerizar este servicio, me costaba como $60,000 en ese momento. Y era una locura. Listo. No, Sí. no los tenía. Y así es como yo llego, así en términos cortos, igual te puedo detallar un poco después, al mundo de las startups. Es donde, digamos, de alguna forma encuentro a mi CTO y de alguna forma él ya estaba metido en el mundo de las startups y es donde ya voy abriendo ojos a un poco a lo que estamos haciendo ahora con Cambia. Pero para no extenderme mucho, cuéntame dónde quieres hacer un doble clic y Sí, seguimos. o sea, justo, si bien es cierto, hiciste este dropout de la universidad, o sea, algo que quiero rescatar de ti es el hecho de que, ok, hiciste el dropout, pero ya tenías como este negocio que estaba surgiendo, o sea, ya tenías todo un plan, todo un roadmap, que siento yo que son características que, o sea, que ya estabas como reforzando, características que estabas ejecutando para que ahora que justamente con Cambia las necesitas, ¿no? O sea, comento esto porque no vaya a ser que se entienda un mensaje como, ok, saliste de la universidad y sin ningún plan ni nada, sino que saliste porque querías justamente hacer crecer este negocio, ¿no? Entonces, como que quería hacer doble clic porque a veces la audiencia también es joven, entonces no se vaya a emocionar, pero solamente como para hacer clic en eso. Y luego tengo otra curiosidad. Este sitio que mencionas, me pasa también que uno conoce personas y dices, no, con esta persona quiero trabajar más adelante. ¿Este sitio es actualmente también parte de Cambia? Es parte de Cambia, pero no es el CTO de Cambia ahorita. Oh, ok. Pero aclaro, en la uni, digamos que para ingresar a la uni, usualmente uno se demora a la universidad donde yo ingresé como 2 años preparándose, ¿no? Y eso, si logras ingresar. Sí. Dentro del grupo o la academia, digamos, donde hay un montón de alumnos que es como un edificio lleno de alumnos que todos quieren ingresar, solo recuerdo a 2 que ingresaron y luego estoy yo, o sea, de todo ese batch. Eh, Probablemente nadie se la esperaba de mi parte en ese sentido, porque yo no era el que sacaba las becas o algo así, simplemente la estaba luchando. Pero yo me acuerdo de 2 que no tenían que hacer casi nada de esfuerzo o les veía muy tranquilos y entendían todo, pero como si estuvieran en Marte. Entonces, ellos 2 fueron los que ingresaron. Uno de ellos es el que ya estaba en startups, metido un poco en ese mundo y con el que yo empiezo a hablar para digitalizar. Elite Z se llamaba, me pidió Zabaleta, ya saben dónde está la Z. Ok, ok. Entonces, bueno, aclarado esto, ¿cómo es que este mundo del startup, pero orientado a cambio, ¿no? ¿Cómo es que haces esta transición? Porque estabas básicamente en el sector de educación y ahora a cambia que es fintech. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esto. Claro. Entonces, a ver, para eso yo ya había visualizado, o sea, previo, digamos, al tema de las franquicias, yo había visualizado la posibilidad de digitalizar todo, que las clases también sean online y en vivo, pero yo veía eso como un futuro muy remoto porque decía mi clientela, no, o sea, lo que yo veía en el campo no va a pagar por esto, ¿no? No va a querer, o sea, teniendo la posibilidad de algo presencial, pagar algo online. Entonces, pero yo creo que esto es el futuro, así que yo igual ya quiero ir avanzando con ese proyecto. Entonces, en realidad, antes de la pandemia, yo ya había hablado con este primer CTO, llamémoslo así, Ujú. y ya habíamos aceptado, pero avanzado de una manera muy lenta con el proyecto. Cuando llega la pandemia, yo le digo, necesitamos hacer esto ahora. Lo que ya estamos avanzando necesitamos moverlo para ayer. Y le cambiamos el branding, ya no es Elite Z, ahora es Elite Classroom. Eh, y fue genial porque en ese momento, en la pandemia, todos estaban predispuestos ahora sí, a recibir clases online y en vivo. Entonces fue, por así decirlo, una buena ola para nosotros. Agarramos alumnos en Arequipa, no sé, en Puno, en España, con diferencia horaria, en Estados Unidos. Eh, lo único nomás que sí me chocó fue que la clientela que yo pensé que ya teníamos armada, que yo pensé que por arte de magia iban a llegar a estas clases online y en vivo, se resistía a las clases online y en vivo. Era otro target. Entonces, la hipótesis que yo tenía no se cumplió, de que voy a empezar y voy a empezar arriba. Empecé arriba en el sentido de que entendía la estrategia, más o menos cómo funciona, pero no con la clientela que yo ya había arrastrado. Una pequeña parte nomás se mudó conmigo a este nuevo modelo que habíamos creado.
digitalizamos, creamos una plataforma donde se puede reservar, pagar y lo hicimos en un tiempo muy rápido. Este sitio que no tenía mucho tiempo le gustó tanto el proyecto que se metió prácticamente de lleno conmigo e hicimos plata. Como yo venía con un background muy bootstrap, entonces habían buenos porcentajes de ganancias y nosotros nos pagamos quincenal, trimestralmente, teníamos un buen margen. Um, y pintaba bien, pintaba todo bien, era un buen momento por la pandemia, como te decía y todo, pero ¿sabes qué? Y ahí yo me enteré del mundo de las startups y me enfrenté a dos crudas realidades. Una era que lo que yo estaba haciendo no era nada innovador. Resulta que ya hace varios años habían startups que habían montado plataformas de clases online y en vivo. Y lo segundo era que la barrera de entrada del capital. Ya habían recibido mucho capital, entonces yo venía con algo que para mí era lo más nuevo que existe. Mira, yo soy rentable, tengo tantos alumnos, esto está bonito, vamos hasta este lugar y casi nadie le interesaba. Aparte que yo pues no tenía ni un nombre, pues, o sea, digamos que me había acabado la universidad, entonces no te toman en serio. Por ahí que ganamos un par de premios pequeños, pero, o sea, en ese momento eran grandes, pero no era mucho, no sonaba. Entonces ahí eso me frustró mucho porque a mí me gusta el rubro EdTech, pero tenía que tomar una decisión, la decisión de luchar, o sea, de iterar alrededor de EdTech y luchar un poco contra la corriente, o encontrar algo que también me apasionara, con el que yo pudiera primero hacer, por así, consolidarme, por así decirlo, y de repente más adelante retomar algún proyecto EdTech, ¿no? Porque también me interesa. Um, Y así es como decidimos, o sea, yo delegar el e-classroom a uno de los mejores profesores ahí y ya no seguir adelante, porque ya uno siente también como emprendedor y, y ahí llega el duro proceso de pivotar. Es emocionante al inicio porque cuando tú vas a lanzar una nueva idea, lo haces con muchas expectativas, pero conforme te vas enfrentando a la realidad, eh, es como que te vas cayendo. Entonces eso fue lo que yo viví y pasé por N cosas antes de llegar al cambio que tú conoces ahora. Te voy a comentar un par nomás. Una se llamó March, que era un, una especie de startup para alquiler de vehículos, por ejemplo. Algo así como un Airbnb de carros. Ya. Duró muy poquito. Otro se llamó Puntual. Me fui a Puntasal, resulta, y estaba pensando en un nuevo pivot, donde dije, ¿cómo le voy a llamar a este startup? Yo soy puntual, quiero un nombre corto. El e-Classroom, todo el mundo me decía cuando lo trajimos, muy largo tu nombre. Nadie se va a acordar. Entonces dije, tiene que ser un nombre corto, sí en, sí en Puntasal, puntual, me gusta. Puntual salió una startup. Eso era un marketplace, no, de profesionales independientes. Teníamos doctores, nutricionistas, psicólogos, médicos. Ujú. Seleccionamos a los mejores cuando ya teníamos listos en un tiempo récord y esperamos que la cantidad de gente que iba a venir usara nuestros servicios porque habíamos elegido a los mejores y nuestra plataforma es bonita, tenía mucho de la tecnología del eClassroom, no era como pensábamos, entonces empezamos a pivotar alrededor de eso y pasamos por esa dura experiencia de intentar soluciones. Y en ese camino es donde yo también reflexiono mucho sobre encontrar un, como un propósito que acompaña a mis ganas de emprender. Y como te contaba que vengo de una familia de clase media, entonces yo decía, ¿sabes qué? Si algo puede impactar es a estos negocios pequeños. Entonces, hagamos una solución, busquémosla, algo que les beneficie, que les dé igualdad de oportunidades, a lo que se llama negocios de barrio. Entonces, empezamos a digamos, buscar soluciones alrededor de eso. Una de ellas, por ejemplo, era que podían registrar por WhatsApp sus ventas. Todos usan cuadernos. Ujú. Entonces, que lo registren a través de WhatsApp y le damos la posibilidad de que emitan recibos, todo, y no funcionaba.
o sea, que les parecía interesante, pero seguían en su cuaderno, no veían mucho el valor de eso todavía, hacerlo por WhatsApp. Y tampoco es que tenían mucha disposición de pagar por eso. Había tantos intentos con tanto esfuerzo en ese camino, te puedo contar. Después llegamos a algo que decimos, esto sí es. O sea, encontramos, y esto fue el previo, fue lo justo antes al cambio que tú conoces ahorita. Ahora, con todo lo que te cuento, con cada intento que nosotros hacíamos, y eso sí, creo que es una pepita de oro, creo, para todo el que emprende, siempre sentimos que estábamos más cerca al Pro Market Fit. O no sé si es la palabra Pro Market Fit, pero estábamos más cerca al tipo de negocio que nosotros queríamos construir. Con cada iteración, siempre era un poco mejor. Y el intento previo al cambio que conoces ahora era una solución que permitía que las personas pudieran retirar dinero en efectivo de cualquier comercio ambulatorio, esos comercios pequeños. Nace un poco a raíz de las colas que habían para retirar dinero de los agentes bancarios, que son igual comercios que te permiten retirar cash. Ujú. Y parece un poco contraintuitivo porque uno dice, oye, el cash va a desaparecer. Y nosotros también creemos o sea, quizás si no desaparece va a haber otra manera en que exista ese mercado donde no está, digamos, blanqueado. Pero haciendo un poco de research, vimos que el cash todavía era un mercado gigante, que en las zonas emergentes todavía la gente lo usa mucho y que no hay Ujú. startups que están metidas. Entonces podemos hacer algo, digamos, de ese tipo y tal vez tener un mercado que confíe en nosotros y por ahí lanzar alguna solución complementaria más adelante. Esa era un poco nuestra visión en ese momento. Entonces creamos una tecnología a través de WhatsApp donde las personas podían encontrar a sus agentes, donde las personas podían retirar dinero sin tener que hacer colas, hasta una especie de delivery y todo alrededor de eso. Y empezamos a crecer, pero bastante, bastante, nos fue Sí. bastante bien. Era muy emocionante. Movíamos mucho dinero todos los días, así, semana tras semana. Um, Se sentía como pro market fit, así una locura. Era como, wow. Y, y eso fue, o sea, lo previo a Plátanos, porque de hecho nosotros ingresamos a Plátanos con esa startup, no con el cambio que ustedes conocen ahorita. Um, Okay. entonces, pero ahí creo que me estoy pasando de la historia. Tu pregunta iba No, por otro no, lado. o sea, sí está bien porque, claro, la pregunta era cómo hacen esta transición de educación a la fintech que es ahora, ¿no? Entonces, justo una de las preguntas era cómo ustedes llegan a ingresar a Platanus y para poner en contexto también a la audiencia, es como algo que me gustó que mencionaste, es como que cada vez ustedes sentían que estaban más cerca, como que, no sé si llamarlo tampoco product market fit, pero como esa solución que sí los iba a llevar a algún lado, ¿no? Entonces... Sí. No sé si nos puedas quizás comentar un poco acerca de este feeling que del lado del inversionista lo sentimos en el sentido de que, ok, esta oportunidad es buena, pero ¿cómo es este feeling del emprendedor, no? O sea, ¿lo llamarías como instinto? ¿Te sirvió también para aplicar a Platanus? ¿Qué pasó en Platanus con este feeling también? Hablamos un poco acerca de eso. Claro, yo creo que hay tipos de fundadores. Yo soy uno de los que cree mucho en el instinto, en esa voz interior. Y uno siente cuando tiene una startup, si esa startup la ve a largo plazo, si va a pivotar pronto, si no va a pivotar pronto. Y en mi caso, yo no puedo estar trabajando en un lugar en el que yo no creo que va a funcionar. Es como el ejemplo de la universidad que te conté. O sea, yo no me Mm. sentía como parte de, y no me podía traicionar a mí mismo, y es por eso que me dedico a emprender. Lo mismo pasaba con las startups en que yo estaba. Cuando yo estaba en Elite Classroom, Elite Classroom sigue funcionando y tiene sus utilidades, sus ingresos de una manera muy tradicional, pero, pero yo sentía, yo estoy acá para llevarlo al mundo. Yo quería ver Elite Classroom por todas partes. Entonces, um,
y veía que para que eso pase iban a pasar más de 100 años, un ejemplo, ¿no? O mucho tiempo. Entonces, no voy a lograrlo en ese tiempo, entonces yo tengo que pivotar. Entonces, así fue como mi pivot. Y después las otras startups, no creo que está funcionando ni que va a funcionar, y así es como vas pivotando, intenta varias cosas. Pero con ese camino, cada vez sientes que cada solución que vas sacando va teniendo un efecto mucho más agresivo, mucho más interesante. Y es así como yo me voy sintiendo, o sea, viéndolo en retrospectiva con cada intento que iba haciendo. Y eso me hacía sentir bien. Pero, o sea, digo, pero porque a pesar, como te digo, que empezamos a crecer con este modelo, este era un modelo que tenía gente, pero no tenía un modelo tan claro de ingresos. O sea, los ingresos estaban, pero eran comisiones muy pequeñas. Estamos hablando de dinero por retirar. O sea, tenía al fin lo que quería, que era un montón de gente y creciendo y todo lo demás, pero también otra parte muy fuerte de mí siempre era el generar ingresos. Entonces, um, ahí fue como llegamos a Plátanos. Primero te cuento cómo llegamos a Plátanos, que esta me encanta también. Lo de Plátanos fue, ya, yo no tenía LinkedIn, o si lo tenía, lo había creado y estaba abandonado. Hace como 2 años, creo, quizás por ahí, creé. O sea, ya, digamos, subí una foto y empecé a meterle una que otra palabra. Y es ahí donde me entero que las startups están ahí, en gran parte, o sea, los contactos y toda la historia. Creo que por eso también me lo creé, porque de hecho ahorita no tengo ninguna red social diferente a LinkedIn, solo YouTube. Um, entonces, resulta que, si no me equivoco, en LinkedIn veo una publicación de Examedi con Ian Lee. Salía que le habían dado $50,000 por una idea de un Uber de la salud, y, y que el chico había dejado la universidad, una cosa así. Dije, ahí tengo que estar yo, no puede ser, ¿no? Eh, tengo que postular a ese lugar, ¿no? Pero tengo como un feeling, ¿no? Me sentí identificado. En ese Claro. momento, Plátanos ahora te entrega $200,000. En ese tiempo daban $50,000. Cuando nosotros entramos, nos daban 100,000 por mejores condiciones ahora dan 200. Uh, entonces me gustó esa historia. Dije, o sea, yo también puedo pasar esa entrevista y todo lo demás. Y postulamos con Elite Classroom nosotros. Pero como en ese momento ya me había dado cuenta que la gente, o sea, los investors, nadie le interesaba un modelo muy medio tradicional en las startups de clases online y en vivo. Yo ya tenía una visión que podía funcionar con Elite Classroom, que era como una especie de colegio del futuro, con varias cosas interesantes. Y con esa idea postulamos Elite Classroom. O sea, lo postulamos a través del e-Classroom, pero con la visión de lo que podíamos construir con el e-Classroom. Y conseguimos una entrevista con Plátano. Ujú. Llegamos a la fase de la primera entrevista. Y esto es bien, bien divertido porque uh, me acuerdo que, o sea, hicimos todo lo que no tienes que hacer en una entrevista o sea, literalmente, y nos preparamos y todo, pero éramos recontra nuevos en el tema, entonces todo lo que no tenías que hacer lo hicimos. No intervengas cuando le están preguntando algo a tu co-founder. Yo intervení, entonces, olvídate, fue malísimo. Um, ya sabíamos que no nos iban a seleccionar ahí en ese momento, pero quedó la experiencia. Después de eso, cuando tú llegas a las startups, Ya. hay un montón de concursos y todo, entonces te da concursitis, empieza a concursar a varios lugares y nosotros ganamos una que otra cosa, pero pierdes foco de tu producto. Y estamos en fase pivot, todavía no teníamos algo muy claro, entonces llega un punto donde yo digo, oye, yo no he venido acá a concursar, ¿no? Yo estoy dejando mi costo de oportunidad de hacer mi profesión, lo que sea, para construir una empresa mundial. Entonces, ¿sabes qué? Chao concursos, todo, y voy a concentrarme con mi equipo en encontrar en ventas y en producto. Ese era mi foco. Dejamos todos los concursos.
Y ahí es donde, y en ese camino fue donde llegamos al cambio que te estaba contando, al cambio de los agentes. Ya, abandoné todos los concursos, salí de estar listo, solamente nos dedicamos a eso. Y con ese cambio, cuando yo decía, ya tengo poder de negociación, porque tengo un mercado que está funcionando y todo, quizá no el modelo de ingresos claro, pero, o sea, hay algo acá interesante. Ya. Justo aparece un piloto que le decían el Build Sprint, que es un programa que ellos sacan eventualmente. En ese momento era para todos los que son de negocios que recién han lanzado, son ideas, queremos que nos reporten todas las semanas, durante 4 semanas. Y a 3 de ellos le vamos a dar la oportunidad de que pasen directo a las entrevistas. Mm. Habían 500 startups que aparecieron. En ese momento, nosotros estamos en un buen momento para Cambia, casi estamos recién empezando. Este cambio que te estoy contando. Aparte ya teníamos experiencia habiendo concursado antes, entonces decíamos, hay un chance de que podamos lograrlo aquí. Ujú. Entonces nos metemos a ese Build Sprint. Y, y estaba bonito porque estábamos creciendo, reportábamos muy bien, nos invitaron a ser parte de algunos paneles que invitan, por ejemplo, a un co-founder de Fintual y por ahí que yo estaba en una de las sesiones, nos daban feedback, entonces como que estábamos en el radar, por así decirlo, de ese Build Sprint. Y ese Build Sprint, antes de que termine, también cerraban las postulaciones generales. Entonces, algunos preguntaban, oye, ¿debemos postular en la postulación general? Sí, claro, postulen a las dos. Son como dos cosas diferentes. Entonces, nosotros hicimos la postulación general a Plátanos. Y resulta que nos rechazaron en la postulación general. Mm. Entonces, la posibilidad de que quedemos en el Build Sprint para mí era completamente cero. Y resulta que un día veo mi mensaje de Discord, porque ese era el grupo donde se administra el Build Sprint, veo, oye, felicitaciones. ¿Qué pasó? Digo, ¿no? Abro el mensaje y un amigo ahí del grupo del Build Sprint me dice, yo sabía que ustedes le iban a hacer, que ustedes han sido los elegidos de los 3 que han quedado. Entonces fue como, ¿serio? ¿No? Yo Wow. recién me entero, ¿no? Y fuimos parte de los 3 que pasaron a las entrevistas. Entonces, en ese momento, Cambia estaba en su hot. Así que fuimos a las entrevistas y, y hicimos absolutamente bien. O sea, me sentí completamente cómodo. Me hicieron tantas preguntas tan inteligentes, estábamos tan seguros de nuestro producto y éramos otros también. O sea, ya no era como esa primera entrevista que tuvimos antes, estamos confiados. Ya sabíamos que prácticamente habían cerrado yo su batch, o sea, ya tenían a varios dentro de ese batch listo, pero quizás todavía había un espacio, así que esperamos la noticia y resulta que nos dijeron que no. Dolió, O sea, pero le dijeron que no después de esa entrevista. después de las entrevistas, claro, después de ya vernos la general, nos dijeron que no. El Bill Spring nos abrió la puerta para meternos a las entrevistas y a pesar de que pasamos la primera entrevista con 3 de los partners, pasamos la segunda entrevista con los 6, están todos los partners. Incluso nos pidieron una más porque querían saber algo más por ahí. También la pasamos y en todas nos sentimos absolutamente seguros, muy bien, con mucho empuje, porque sabíamos lo que estábamos haciendo y nos dijeron que no. Así de, así de doloroso el... Y era doloroso específicamente para mí porque yo tuve hasta un sueño, quizás llámale Dios, llámale la presión de lo que estaba pasando, de que nosotros pasamos a algo similar, nosotros entrábamos a Plátanos. Esa era la cosa que terminaba mi sueño para no darte muchos detalles. Entonces decía, pucha, ¿será que soy loco? Decía, ¿no? O sea, lo que yo había sentido que iba a pasar, ¿qué fue esa impresión que yo tuve de que nosotros íbamos a quedar? O sea, como que te cuestionas mucho, ¿no? Hicimos todo bien, ¿no? Pero bueno, igual, si no me da ni un sol, yo no estoy acá por eso. Yo voy a seguir con mi startup y levante o no levante capital, yo sé que al final el dinero va a venir de mis clientes y yo tengo cómo seguir adelante. Lee Classroom me da dinero, o sea, digamos que tampoco es que yo estaba en la nada.
Ya, me pelas un poco. Seguí adelante. Para eso, eh, yo había conseguido antes de las entrevistas algunos mock interviews con algunos alumnos de Plátanos. Uno de ellos que nos había entrevistado y nos dijo algo bien interesante, porque él nos vio, un colombiano nos entrevistó y nos puso bien nerviosos, nos vio un poco mal para las entrevistas, pero después que practicamos duro y volvimos a hacerlo con él, estábamos muy finos, dijo, ¿sabes qué? Ustedes tienen algo especial, así Plátanos les invierta o no les invierta, por favor, acépteme un ticket. Él fue nuestro primer ticket. Eh, Sí. él fue nuestro primer ticket y, ok, pues, alguien está confiando en nosotros y nos ha preparado para las mock interviews, ok, genial. Plátanos no invirtió en ese momento. Ahora, nosotros casi nunca postulamos temprano, siempre somos la última postulación en enviar. Es como para que nos recuerden, una cosa así, ¿no? Um, pero en ese momento él nos envía, cuando hacía el mes que tuvimos esta entrevista, que nos dijeron que no, la última, nos envía un link de las postulaciones tempranas. Dice, oye, ¿por qué no postulan temprano? Dice, el mismo que Ujú. nos había dicho para invertir. Y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Postulamos normalmente al final, pero míralo así, dijo. Ustedes hace poco han tenido entrevistas con ellos, todavía están en la mente de ellos. Si ustedes postulan tarde, van a venir otras miles de Ah, startups que van a pasar por su mente, se van a olvidar de ustedes. Tal vez es claro. un buen momento, decía, ¿no? Ujú. Entonces, ok, suena contraintuitivo, pero a la vez tiene sentido. No tenemos nada que perder y decidimos postular. Eh, la postulación temprana con Plátano. Y es ahí cuando nosotros... y también cuando nos rechazaron, por así decirlo, en esta vez anterior, uno de los partners nos dijo, oye, cuando postulen otra vez, porque nos gustaría que postulen, se ven un equipo especial, una cosa así, mándame un correo directamente aquí a mí. Pero yo no lo tomé, para mí era como un llámame, nosotros no, ¿cómo es la que te hacen la entrevista? Nosotros Ajá, le llamamos, ya. ¿no? Una cosa así. Entonces era como, ok, ya, ¿no? Incluso nos habían dicho, nos gustaría conocerles en persona, una cosa así. Entonces era como, bueno. Eh, entonces cuando postulamos, me acordé de este correo y le envié el correo al partner y a la semana nos escribe Paola, que es una de las partners de Plátano, y nos cuenta que estaba viniendo para Lima, para un congreso, y si podíamos encontrarnos. Entonces, era real, ¿no? O sea, de verdad querían conocernos en persona, se estaba cumpliendo todo. Entonces, ok, vamos a conocerla. Pero por un tema personal ella no logra venir, pero nos canjea, por así decirlo, esta reunión que teníamos por las entrevistas con los partners. Entonces, tenemos otra vez las entrevistas, tenemos la primera entrevista, nos fue bien. Eh, tenemos la siguiente entrevista también, nos fue bien. Y ahí fue donde al final recibimos el sí. Al día siguiente, al día siguiente en la mañana. Esta vez juntamos las dos entrevistas, a ti te dan la oportunidad de agendarlo en un calendario, pero Ujú. nosotros, la presión de colocar tu entrevista el lunes y colocar luego tu segunda entrevista, por ejemplo, el viernes, de ese lunes a viernes ya no puedes hacer nada por tu negocio, estás pero completamente, especialmente si es tu primer cheque, ¿no? De $100,000, una cosa así. Entonces, estábamos esta vez, en esta última oportunidad, colocamos la segunda entrevista al día siguiente de la primera. O sea, ya, lo que Seguidas. tenga que pasar, pase, claro. Y ya nos concentramos en nuestro producto, lo que sea. Y es más, nosotros de hecho ya habíamos decidido que esa era quizá la última vez que postulábamos a Plata. Una cosa así. O sea, como que ya tenemos que seguir nuestro camino, ¿no? No podemos como que encerrarnos acá. Y después de Ujú. la segunda entrevista, al día siguiente de la mañana, recibimos la llamada de otro de los partners para darnos la bienvenida y bueno, no lo podíamos creer. Y después ya adentro, Plátanos tiene un valor agregado muy fuerte, sobre todo por su networking, por la forma como tratan a sus batch. Ellos son muy cercanos, no te hacen micromanagement, no,
nada de esas cosas, ¿no? El ambiente es muy familiar, tienes un montón de herramientas a tu disposición y te genera una validación importante como para que tú sigas levantando capital. Siguen buscando inversionistas de por aquí, de por allá. Eso fue un poco la experiencia con Plata. No, claro, no, definitivamente Platanus ahora en el ecosistema se ha vuelto relevante y también justamente por lo que mencionas, ¿no? El apoyo que brindan las startups. Cristian, y aquí nos podrás comentar, por ejemplo, cuál es ese cambio que pasó después de Platanus, o sea, ¿cómo definirías ese cambio después de Platanus Ventures? Ah, buen punto. Entonces, para eso nosotros igual estábamos hablando con Plátanos que, oye, pero nuestro modelo tiene esto, eh, de que no vemos un horizonte tan claro para la monetización y para escalarlo así o para escalarlo allá. Eh, y en ese camino empezamos a buscar en paralelo alguna opción que quizás sí haga sentido para nosotros a largo plazo, ¿no? Porque empezamos a tener, tú empiezas a tener ciertas dudas sobre tu modelo en ese momento, sobre lo que teníamos. Y es en ese camino donde, buscando soluciones para negocios, eh, tuve una experiencia corta con un familiar que tiene una bodega, que son estas tiendas pequeñas que venden de todo un poco, donde una persona viene a cobrarle dinero en efectivo. Mi tío saca un billete, se lo entrega, la persona le hace firmar como una especie de papel, documento. Yo estaba ahí tratando de ver por qué es que no está usando la solución que estábamos tratando de venderle como debería usarla. Y esa experiencia me llama mucho la atención. Y yo digo, ¿por qué no te estás prestando dinero con un banco? ¿Por qué, ¿Por qué le estás pagando en efectivo? ¿Por qué la persona tiene que venir hasta tu negocio? ¿Por qué no le estás pagando en digital? No hay microfinancieras que te atiendan. ¿Cuánto te está prestando? ¿Alguna vez le has dejado de pagar? ¿Será que así como tú, hay otros negocios así como de tu tamaño que también se prestan de una forma? ¿Para qué necesitas el dinero? O sea, me surgieron un montón de preguntas. Me dejó impactado esa experiencia. Y como ya teníamos relación con un montón de microcomercios en ese momento, por ese cambio inicial, me era muy fácil llegar a varios comercios y entender si el problema era algo general, algo con mucho potencial. Entonces, en muy poco tiempo vimos que había una oportunidad gigante ahí, una industria muy poco digitalizada, los préstamos eran para plazos muy cortos, de un mes, la mayoría cobraba de forma diaria a sus clientes, entonces también pagaba sus préstamos de forma diaria, pero ninguna microfinanciera estaba habilitada para eso. Lo máximo era pagos quincenales o mensuales para arriba. Pero no estaban adaptadas a ese modelo informal que existía. Y prácticamente todos tenían prestamistas informales. Todos. Casi tú vas a cualquier mercado grande acá en Lima y cualquier otro lugar y todos tienen su prestamista informal. Mueven capital todo el tiempo, mínimo cada mes. Normalmente para rotar su mercadería, pero a veces para otros imprevistos necesita. Entonces, nos vimos una oportunidad gigante. Ahí vimos que no había startups que estaban atacando a ese segmento en particular, de esa forma en particular, cuotas diarias, plazos cortos. No había esa digitalización, que era un mercado gigante. Ahí nos enteramos que había noticias que salían todos los días sobre el famoso gota a gota, que era el mercado de Wow. préstamos informales que existía alrededor de eso. Entonces dijimos, wow, o sea, ya el olfato del emprendedor a esa altura del partido era otro. Entonces dijimos, acá hay algo interesante, o sea, ya hay una demanda que existe. No es que estamos inventándonos un mercado. O sea, ahí en Ya ese existe. momento entendimos que el éxito de Cambia que nosotros queríamos lanzar era en contra del riesgo. Era que antes que se nos acaben los recursos, nosotros encontremos un modelo que sea satisfactorio para el riesgo que estábamos asumiendo, que era prestarles a negocios de barrio. Pero ahora estábamos en otra condición, ¿no? Porque teníamos, bueno, en ese momento todavía no habíamos recibido el capital de Plátanos, pero estamos en este proceso de pivoting.
teníamos ahorros, así que empezamos a prestar con nuestros ahorros, así empezamos nosotros. No nos moríamos de miedo de perder todo el dinero, pero le metimos nomás. Y, y plata nos llegó en un buen momento, porque al inicio nosotros no conectábamos, o sea, no sabíamos que existía un mercado también paralelo de negocios con excedentes que también prestan. Entonces creíamos que la única forma era que nosotros prestemos el dinero y entonces como que cayó todo engranadito en ese caso. Prestamos los primeros montos, nos fue absolutamente bien, todos pagaron con un interés X que nosotros colocamos, empezamos a crecer otra vez rápido, a un buen ritmo. Después llegó lo de plátanos, entonces teníamos capital para seguir prestando, para seguir creciendo. Así que yo diría, por ejemplo, para alguien que está empezando, una startup de lending, de préstamos, hay una barrera de entrada si no tienes el capital para prestar, pero también tienes la posibilidad de hacer un trabajo doble, que ya sería el encontrar al negocio con excedente o al prestamista y conectarlo con el que necesita el préstamo. Pero en nuestro caso nos cayó del cielo esto de plátanos y habilitó al Cambia que existe ahora, como existe. Y Plátanos nos dijo en el camino, o sea, nosotros sabíamos que esto eventualmente podía pasar, sabemos que el cash podía desaparecer, pero nosotros vimos en ustedes un equipo que creíamos que en el momento que no encontraran un modelo de negocio claro, iban a encontrar la manera de sacar esto adelante, y es lo que están haciendo. Entonces, qué bueno. Entonces, esa es la cultura en Plátano. Es normal que pasen este tipo de cosas, especialmente al inicio, porque la mayoría en Plátano se empieza en modo idea, es el riesgo más alto. Y entonces, ¿en qué dirías en que Platinus los apoyó a Cambia en ese momento, ¿no? O sea, a reestructurar el modelo de negocio, porque claro, ustedes encuentran esta necesidad, esta demanda, pero finalmente, ¿cuál es ese Cambia después de Platinus? ¿Es el Cambia actual que conocemos? Y si pudieras definirnos Claro, qué es Cambia ahora, ¿no? claro, Cambia ahora, empiezo por ahí, Cambia ayuda a negocios a obtener préstamos que pueden pagar desde cuotas diarias y en plazos reducidos. Ujú. Ahora, ese Cambia, el mismo que te estoy diciendo ahorita, empieza prácticamente con Plátano, casi con el batch, porque nosotros Okay. fuimos, como postulamos temprano, la primera startup elegida del batch 6, que fue el que entramos, 2023. Entonces, con ellos empezamos ese mismo Cambia. Okay. Ajá. Y Y, es el Cambia que se mantiene ahora. y es el cambio que se mantiene, sí. ¿Y cómo nos ayuda Plátanos? O sea, en general, Plátanos no es que está detrás de ti diciéndote qué hacer como fundador, en qué tienes que pivotar o algo así. Creo que uno de los mayores valores de Plátanos es el ecosistema en sí que lo acompaña. En nuestro caso en particular, que éramos fundadores que no venían de un Stanford, de un éxito o algo parecido, fue como ese Harvard, ese Stanford del emprendedor que nosotros no teníamos y que nos Ujú. habilitó para muchas cosas que siguieron después. Pero también, o sea, la misma comunidad y la calidad de los fundadores, porque tú te sientes fuera de tu zona de confort. Por ejemplo, para mí, el estar en un grupo cuando tienes que hacer la preparación para el demo y la sesión es en inglés, porque tú lo haces en español y en inglés, es Ya. como, todos hablan inglés como si hubieran nacido en Estados Unidos, y yo, peruano, yo no he estudiado inglés, yo lo aprendí así en el camino del Venture Capital, so I had to speak in English, o sea, yo estaba como, tengo que hacerlo, ¿no? Igual que los demás, o sea, te sientes fuera de tu zona de confort o cuando participan, qué coherencia para hablar, o sea, y es bonito porque por ahí dicen que cuando te sientes fuera de tu zona de confort es quizá que estás en el lugar correcto, y uno se siente Ujú. así, ¿no? Entre gigantes, ahí cuando estás, sobre todo en las instancias en persona, cuando compartes con ellos, cuando hables con ellos, cuando ves cómo trabajan, cuando ves las empresas en las que trabajan. Entonces, esa Claro. experiencia creo que es una de las cosas más jugosas de Plátanos, además que las mismas instancias presenciales
hacen que termines haciendo algunos amigos cercanos ahí con los que yo todavía mantengo un buen contacto y sé que si necesito alguna intro, si necesito algún apoyo. Por ejemplo, esta mañana tuve una reunión con, ni siquiera era de mi batch, con una startup de la comunidad de plátanos, con el que estamos mejorando nuestro sistema de llamadas con AI y estamos Ah, cerrando ahí una alianza interesante. Entonces, digamos que es un apoyo que va más allá de esos $100,000 que no nos vienen mal, pero que claro. digamos que tiene para rato para hablar. Bueno, Cristian, entonces continuando con el tema de cómo ustedes mejoran como emprendedores después de Platanus, me gustaría que nos puedas contar un poco acerca de cómo esto te preparó justamente para el hito que me gustaría enfocar, que es la inversión que tuvieron con Créalo, ¿no? Que es el Corporate Venture Capital de acá de Perú, uno de los más grandes, justamente orientado al sector de FinTech. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esta experiencia. Ok, para postular este programa que es el Future of Latin FinTech, que elegían a 10 de Latinoamérica y que Créalo junto con Seedstars les iban a invertir en una primera instancia $50,000 y en una siguiente instancia a los tres primeros 50, 75 y $100,000 respectivamente adicionales. Yo para este punto casi no postulo a concursos, etcétera, a menos que lo sienta que va a postular. Entonces, como se trataba de Créalo, que es el CVC de Credit Corp, y Yair, que es mi socio, el CTO, él viene de Credit Corp, él estuvo trabajando en la gerencia, en lo que es Pricing Analytics, previo a renunciar y dedicarse al 100% a Cambia. Decía, ahí tenemos vara, quizás. Y también decía, Cambia está creciendo, le está yendo bien, está atacando un segmento que Credit Corp yo sé que entiende, que es el gota a gota, y que no lo está resolviendo ahorita, entonces le puede parecer interesante. Entonces, cuando tú crees que tienes un poder de negociación, dices, ¿sabes qué? Voy a postular a esto. Porque a veces uno postula por disparar, casi cerrando los ojos, y después se sorprende de que ninguno le funciona. Nosotros tratamos de postular con ese mindset. O sea, realmente lo sentimos, realmente tenemos chance de ser los primeros y nosotros teníamos ese feeling. Pero al inicio postulamos sin tanta dedicación, o sea, enviamos una postulación decente, pero tampoco es que nos distrajimos de nuestro modelo de negocio como tal. Pero a medida que Ujú. fue avanzando el programa y ya se volvió más competitivo, entonces empezamos a ponerle mucho más foco al programa también. La primera parte, bueno, quedamos dentro de esos 10, porque no sé si recuerdo que primero elegían a unos 40, a unos 30, y de esos pues, concursaban entre ellos, quedaban los 10. Quedamos entre los 10 que fueron elegidos, e hicieron la primera inversión. Ahora, para esto hago un paréntesis, normalmente Créalo no invierte en early stage, invierte Ajá. normalmente tickets un poco más grandes para seed, para arriba. Entonces, como ellos querían invertir en early stage, se unieron con Seedstars, que tiene experiencia en esto y que trabaja también con corporativos, e hicieron un programa para invertir tickets como los que te comenté, que estuvo ejecutado por Seedstars, pero los que estaban en el fondeo y también detrás con su gente eran los mismos de Crealo. Nosotros pasamos por este programa, quedamos entre esos 10 y fue como muy bonito. Bueno, ya recibimos un ticket, fue o sea, no tuvimos que pasar la experiencia del típico venture capital, de un montón de reuniones y todo eso, fue como más directo, pero fue muy competitivo a la vez. Y ya cuando recibimos esos, estamos dentro de esos 10, seguía la siguiente parte estresante, que es ahora quiénes son esos tres que van a recibir inversión adicional a un mejor cap. Claro. Entonces, y esto fue bien difícil porque era la competencia entre los 10 que habían sido seleccionados, todos muy, muy interesantes. Startups más antiguas que Cambia, con 2, 3, 4 años de operaciones, que habían levantado más dinero que Cambia antes. Entonces estaba retada la cosa. Para resumírtelo, llega el día o sea, el último día donde tú tienes que presentarte en un auditorio, en el mismo Crédito, donde están todos sus altos funcionarios, los jurados, todo eso. El último día
nos hicieron hacer una práctica en SeedStars. Todos salieron a hacer su pitch. Cuando yo salí a hacer el mío, me di cuenta que yo no estaba entre esos top 3. O sea, yo me vi y dije, no, yo no me siento ahorita en esos top 3. Y eso fue en la mañana del mismo día del auditorio, a pesar de que yo había practicado. O sea, todos estaban Wow. muy finos en el pitch. Pero voy a estar, para cuando llegue la tarde voy a estar. Entonces, todo ese día en la mañana estuve practicando en mi mente cómo yo tenía que manejar la situación para estar en ese top 3. Fue tanto mi autopresión que el mismo día o sea, minutos antes de que empiece la reunión oficial, yo estaba en el baño de hombres haciendo el pitch ahí en el espejo y por ahí algunos amigos del back pasaban y, oye, ¿qué fue? ¿No? Seguía haciendo mi pitch ahí en el espejo. Um, a ese nivel de intensidad, ¿no? No me pasó eso en el pitch con BC, con ustedes hace poco, ¿eh? Eso solamente fue el caso excepcional de, o sea, como que yo voy a asegurar, o sea, esa inversión para Cambia, ¿no? Y, eso es lo que tenía que hacer. Entonces practiqué literal así en el espejo, tuvo la sesión y fuimos parte de ese top 3. Estaba muy competido, podía ser para cualquiera. Por ahí, Claro. Yair me dijo, antes de hacer la presentación, mira, te recomiendo una sola cosa, me dijo. Porque yo le dije, Yair, dime, ¿qué puedo mejorar? Eso es lo que tenemos. En tu frase final, di, junto con Cambia y con Credit Corp, podemos ponerle fin al gota a gota. Una cosa así. Le vas a tirar la presión social a Credit Corp para que nos elija, literalmente, una cosa así. Y lo hice, obviamente. Entonces, al final de mi presentación dije, junto con Cambia y con Credit Corp, podemos ponerle fin al gota a gota. Entonces, teníamos que quedar en ese top Increíble. 3. Quedamos en el top 3, sí, fue buenas. Y bueno, fue perfecto. De hecho, al final, o sea, me agarró de sorpresa el 3, el primero que menciona, entonces ahí estaba Cambia. Felices, igual los chicos de Créalo, nos reunimos trimestralmente, hay una buena dinámica, una buena química con ellos. Sí, Um, justo te iba a preguntar un poco acerca de qué es tener a uno de los CVCs más grandes de Perú dentro de su cap table, ¿no? Como socios, o sea, ¿cómo es esta interacción? Hay muchas startups fintech que aspiran justamente de pronto a tener a Crealo en su board, pero cuéntanos un poco acerca de esa experiencia, cuál es ese sentimiento, cuál es esa de pronto presión, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es esta dinámica? o sea, tener a Credit Corp para nosotros fue muy estratégico en realidad. Era porque nosotros somos como fintech, Credit Corp es el grupo financiero más grande, probablemente en Latinoamérica, de los más grandes. Um, Están trabajando con Yape y nosotros tenemos una idea de hacer un partnership con Yape. Teníamos la idea de tener débito automático con BCP, que de hecho ya lo hemos logrado con Cambia y en gran parte ha sido gracias a este partnership. Entonces nosotros lo veíamos más allá del dinero como tal. Dinero no nos Claro. faltaba en realidad, pero, pero veíamos la posibilidad que podía salir a partir de ellos. Un posible exit con Credit Corp. Entonces, yo creo que representa las posibilidades que existen. El mismo Mi Banco o sea, ha mostrado disposición por hacer algunas alianzas, algunos, o sea, ustedes tienen ese tipo de clientes, nosotros ese tipo de otros, ¿por qué no hacemos esto, aquello? Entonces, esas posibilidades es lo que ahorita está a nuestro alcance de una manera que antes no estaba. Eso representa para nosotros y después ellos también te dejan trabajar. No te están diciendo lo que tienes que hacer, nada, te ponen a su equipo a su disposición, ven cómo estás avanzando. Si necesitas algo, se lo puedes pedir. Si tienen algún consejo o algo que decirte, te lo van a dar, pero en general te dejan, y así es como debe ser, creo, en general. Hemos tenido mucha suerte en nuestro CAP, eh, en tanto corporativo como también Plátanos y otros ángeles, ha sido de mucho valor, cada uno a su manera. Ujú. Que bueno, justo se me vino el famoso término de smart money, ¿no? Terminan aportando más valor con las estrategias, con las alianzas, que el dinero en sí mismo. Increíble. Y finalmente, como para ir un poco cerrando la entrevista, eh, justo desde BBC también creemos que el sector fintech todavía hay bastante oportunidad aquí en el Perú y eso se ve también con los mismos emprendedores, ¿no? Cada vez hay más startups, emprendedores que tienen esta orientación por el sector de fintech.
¿qué es lo que le recomendarías finalmente a estos emprendedores o emprendedoras? Primero, que escuchen con pinzas las historias. Por ejemplo, el dropout de mi universidad no es la regla, probablemente fue la excepción. Entonces tienen que evaluarlo y escuchar esa voz interior. En mi caso, yo detecté que era algo que yo no me veía trabajando, por ejemplo, no me veo trabajando, al menos ahora en un corporativo, por ejemplo. Yo me veía emprendiendo y si tú te ves emprendiendo, entonces quizás una decisión como la mía tenga sentido. Y me veía Ujú. emprendiendo, digamos, en un escenario incluso difícil, sabiendo que quizás nunca vuelva a recibir capital o nunca lo reciba. Y yo confiaba en mis capacidades, en mi equipo, para que nosotros a través del mercado podamos conseguir la validación que necesitábamos para crear una empresa de talla mundial. También la parte de la ambición es importante. Creo que al menos si estás en startup, es importante que tengas un techo más alto que el nivel nacional, por ejemplo. Nosotros hace poco abrimos operaciones en El Salvador, pero no le tenemos miedo a salir de Latinoamérica, no le tenemos miedo hasta irnos a Asia, a Europa. Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Siempre hay que tomar los riesgos calculados, pero creo que evaluarse o autoconocerse es muy importante, no solamente hacer las cosas porque están de moda. Ujú. Genial, Cristian. Sí, definitivamente me gusta mucho el consejo de ver más allá de tu localidad, ¿no? Hemos visto bastantes soluciones que a veces es hermoso que quieran solucionar algo de Perú, pero como tú dices, la misión debe ir también de solucionar problemas en toda Latinoamérica finalmente, ¿no? Claro, sí es el objetivo de formar una startup de talla mundial. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Hemos aprendido bastante. Me ha encantado cómo literalmente del sector educación, cómo pasas a fintech, todo este viaje, incluso en la aplicación de plátanos. Yo creo que algo que resalto mucho es la resiliencia. Entonces, encantados de tenerte aquí. No sé si nos quieras comentar algo acerca de Cambia, qué es lo que viene para ustedes, cuáles son sus próximos pasos. Bueno, vienen muchísimas cosas. Casi no cuento mucho de los próximos pasos. Ahorita, por ejemplo, estamos en una ronda de capital que está con buenas noticias por venir, que ya las haremos públicas en su momento. Estamos consolidando las operaciones en El Salvador. Es muy importante para nosotros sentirnos cómodos allá, así como nos sentimos en Lima. Y por la distancia a veces es difícil porque uno tiene que estar viajando y todo ello, pero es algo que esperamos comunicar pronto también, que hemos logrado ciertos partnerships o cierto market share allá en El Salvador. Creemos que vienen cosas buenas por allá también. También tenemos mapeado otros lugares que queremos abrir en operaciones. Y puedo seguir. Hace poco cerramos, como te contaba, esta alianza que ha sido muy importante, el débito automático para nuestra cartera morosa. Más del 40% de nuestros clientes tenían una cuenta BCP, entonces eso a medida que tú escalas y tienes una morosidad, esa morosidad a medida que tú escalas va cambiando. Entonces para ti es muy importante o mantenerla o reducirla. Y tienes que tener las estrategias en ese camino a través de la tecnología, de alianzas, etcétera, para hacerlo. Ese débito automático ha sido parte de ese juego. Estamos todavía en trámite para otros partnerships que estamos cerrando, tanto con startups que son conocidas en el medio, como también con corporativos. Entonces se vienen varias cosas. En su momento ya las haremos oficiales. Casi no las comento hasta que ya están hechas. No, sí, es parte también vamos a llamarlo como cábala, ¿no? Y también parte de su estrategia como tal, como cambia. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Si los emprendedores o emprendedoras te quieren contactar, déjanos, no sé, de pronto tus redes, tu LinkedIn, tu canal de YouTube, ¿mencionaste? Eh, no, en realidad no tengo un canal de YouTube, solo mi cuenta personal de YouTube. Y mi Ah, LinkedIn sí es Cristian Zabaleta. Eso es listo. todo. Por ahí Entonces, pueden escribirme, seguirme o conectar. genial, Cristian. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Un Cuídate. placer, cuídate. Bye. Gracias por seguir escuchándonos. Si quieres seguir aprendiendo sobre Venture Capital, recuerda suscribirte a nuestro podcast o escribirnos en nuestras redes sociales para poder aprender juntos sobre el ecosistema de Venture Capital. ¡Nos vemos!